Buenas, de vuelta. Bien. Bueno, seguimos. Bueno. Seguimos. ¿Dudas con lo anterior? Antes de continuar. Por el momento no. Bien. Profe, cuando cuando lo haces en C++, ¿cómo tenés que poner OR y AND escrito? Los mismos símbolos. Ah, bueno, está bien. Los mismos símbolos. Algunos lenguajes te dejan poner OR y AND. No hay problema. Pero en este caso el lenguaje C usa exactamente esos símbolos. $ampersand para el AND y $pi para el OR. Y hay otros lenguajes que también usan eso, como JavaScript, PHP y bueno, los que se basan en el lenguaje C y C++. Para poner caracteres en C y C++, vamos a usar char, ¿sí? Todo con minúscula la palabra, char. Esto va a permitir declarar variables de tipo carácter. El signo vi que es asignación, ¿qué sería asignación? Bueno, eso ya lo dijimos en clases anteriores. Fíjate los apuntes de clases anteriores que la asignación es una operación que le asigna, como su nombre indica, un valor a una variable. ¿Sí? Un valor o el resultado de una operación a una variable. Eso es lo que hace el operador de asignación. Si seguís viendo hasta el final, en algún momento vamos a usar el operador de asignación y ahí va a quedar ejemplificado de vuelta. Bueno, seguimos con lo que nos había quedado de la parte de decisión, que era la decisión múltiple, ¿bien? Ya les comparto entonces la diapositiva. Denme un segundo. ¿Querés Daniel, querés compartirlo vos? ¿Querés que lo comparta yo? No, yo lo arranco de acá. ¿Lo tenés ahí? Dale. Unas pocas diapositivas. Quería recordarles que en el aula tienen apunte de todas estas cosas. Empieza con un nivel de general y después se va metiendo en niveles de detalle, o sea que todo esto mismo que hablamos está, digamos, tanto en la parte teórica como en la aplicación práctica la tienen, así que pueden, es cuestión de leer un poco. Bien, así que entonces voy con decisión múltiple, habíamos empezado a hablar, ¿sí? Bien. La decisión múltiple, al igual que la decisión simple, permite que el programa elija qué cosa hacer. En el caso de la decisión simple era o uno u otro. En la decisión múltiple, lo que el programa hace es puede elegir entre un conjunto de caminos posibles, ya definidos previamente. La semana pasada les habíamos acercado una idea sobre el uso de esta cosa, que siempre que ustedes ven un menú, abajo de un menú hay una decisión múltiple. Esto es, pueden elegir entre un conjunto distinto de opciones, ¿no? La elección que el programa toma la hace de acuerdo al valor que una variable tenga, y esa variable es la variable que va a ser analizada. En concreto, miren, la forma que nosotros vamos a usar para representar la decisión múltiple es esta que tenemos aquí. Es como un chalecito que tiene abajo varios compartimentos. Estos compartimentos pueden ser, en principio, todos los que uno necesite. Mínimo vamos a tener 2, o 3, o 2, sí, 2 mínimo.
Y después esto puede extenderse de acuerdo a la necesidad que uno tenga. En nuestros ejercicios esto nunca excede de 4 o de 5, porque para trabajar en un diagrama es incómodo, en el código sí no hay problema, pero en un diagrama, así que ojo si alguna vez se encuentran resolviendo algo con 14 valores para una decisión múltiple, piénsenlo de nuevo, porque probablemente no sea la resolución de esa manera. Bien, entonces, arriba iría la variable a analizar, pero solo el nombre de la variable. Y esa variable va a tener un valor, todas las variables tienen un valor. Sea que nosotros se lo hayamos asignado, que es un valor correcto, sea que nadie le asignó nada, es un valor indeterminado que lo solemos llamar como basura, porque no es un valor que sepamos de qué se trata. Así que entonces, previamente tiene que pasar algo en el programa para asignarle valor a la variable que queremos analizar. Entonces, después el programa va a elegir si la variable a analizar tiene el valor 1, por ejemplo, viene y ejecuta lo que nosotros pongamos acá dentro. Si asume el valor 2, va a ejecutar lo que pongamos acá dentro. 3 o 7, lo que ustedes necesiten, esto de acá, y si no es ninguno de estos otros detallados, va a entrar por esta otra opción, que es lo que hace por defecto. Si el valor de la variable no es ni este, ni este, ni este, entra por esta otra flujo de programa, donde también nosotros podemos poner acciones o nada, o decirle al tipo si esto es un menú que se equivocó. Entonces, el programa puede venir o así, o así, o así, o así. Elige uno, en este caso, de estos 4. De estos 4 pueden ser 8, pueden ser 14, pueden ser 10, 5, los que necesitemos. Recuerden eso siempre. Y acá un ejemplito. Dice, hacer un programa que informe si se presionó la tecla 1, la tecla 2 o la tecla 3. Si no se presionó ninguna de esas teclas, informar número distinto de 1, 2 o 3. Bien. Ingreso de datos, un valor. En la variable n se ingresa un valor y ese valor después, y el nombre de variable se pone acá y esto indica que esta decisión múltiple o switch, como ahora les vamos a mostrar que se resuelve en el lenguaje de programación. En nuestro lenguaje de programación, acá fíjense que no hay ninguna proposición lógica explícita, sino que es implícita, porque el programa se pregunta, si n vale 1, hago esto, si n vale 2, hago esto, si n vale 3, hago esto, y si n vale cualquier otro valor que no sea ni 1, ni 2, ni 3, hago esto de acá. ¿Qué podría yo tener acá adentro? Cualquier instrucción. Acá podría tener otro ingreso de datos, más otra decisión de esta, o una decisión simple. Cualquier instrucción, recuerden que en la mayoría de los casos, cualquier instrucción se puede mezclar con cualquier otra instrucción. ¿Sí? Pero en principio, esto lo que hace es, la proposición lógica está implícita en la construcción esta, y dice, si n vale 1 hago esto, vale 2, vale 3. Lo mismo los valores estos. Estos valores pueden ser cualquier valor, 8, 14, 102, lo que sea que yo necesite analizar. Así que entonces, esto es la decisión múltiple y esta es la forma de representarla en nuestro lenguaje de diagrama de flujo. Ahora vamos a... ¿Te parece que vamos a hacer este mismo en código? Sí, bueno, había preparado algo similar, pero si querés ese, como quieras. Dale, hacemos este chiquitito y después seguimos. Yo dejo de compartir esto, así Dale. que paso la máquina a vos. El de decisión múltiple, ¿sí? Entonces, yo había preparado esto sin hacer publicidad de ninguna marca, ¿no? Pero tenemos los precios y que
No de todos los casos, elegimos una marca sola y resolvíamos, pero para que quede más claro, más chiquitito, hacemos el de los números. Entonces, con pseudo C, ¿no? Sí. Principal. Bien, entonces era un ejercicio que tenía números de entrada, un número de entrada. Entonces vamos a poner entero, y la variable, si no me equivoco, que usaste era n. Entonces vamos a poner un cartel que diga ingresar un número y luego ingresamos n. Y después tenemos esta estructura de decisión múltiple que en el lenguaje este pseudo C que tenemos se llama evaluar. Y entre paréntesis vamos a poner qué variable queremos evaluar. Vamos a evaluar la variable n. Y tenemos diferentes valores que puede tomar la variable n. Entonces, si el valor es 1, vamos a, aquí adentro, hacer un cartel, por ejemplo, y mostrar con letras, por ejemplo, el número 1. Y para terminar el caso de que n valga 1, vamos a poner acá la saltar. O break, ¿sí? En inglés podemos poner break también. Cualquiera de las dos estaría bien. Después, si el valor es 2, vamos a mostrar 2 y saltar. Vamos a hacer uno más. Mostramos 3 y saltar. Y como vieron con esto ya estaría, ¿no? Yo puedo ejecutar esto. ¿Sí? Voy a poner un salto de línea acá, así queda más prolijo. Y, por ejemplo, pongo un 1 y me muestra lo que yo dije que pase cuando la variable n sea 1. Pongo 2 y muestro 2. Y fíjense que si pongo el 5, por ejemplo, que no está dentro de los valores posibles que toma n, no muestra nada. ¿Bien? Si yo quiero que mi estructura de evaluar, ¿sí? La de decisión múltiple, en caso de que no sea ni 1, ni 2, ni 3, haga algo, entonces tenemos ese caso por defecto, ¿sí? Vamos a poner default. Y lo que queremos que haga por defecto es mostrar no se ingresó ni 1, ni 2, ni 3. Así, no se ingresó 1, 2, ni 3. Punto y coma al final. Y ahora, cada vez que pongamos un número que no es de los casos que definimos, por ejemplo el 9, va a salir por ese caso por defecto. Y ahí podemos poner lo que necesitemos, ¿sí? Bien. Y querían ver cómo sería esta estructura con el lenguaje C y C++. Bueno, voy a crear un nuevo archivo. Y lo voy a llamar múltiple-c.cpp. Lo grabo. Y la misma idea, el mismo ejercicio, pero en el lenguaje de C++. Así que vamos a poner include iostream using namespace. Y vamos a hacer la función main, que va a devolver 0 al final. Y acá declaramos la variable n. Mostramos por pantalla el cartel de ingresar un número. E ingresamos por teclado. La estructura de evaluar acá se llama switch. Y también dentro de paréntesis vamos a evaluar lo que contiene la variable. Si el valor que toma el caso es 1, entonces vamos a hacer un cout que diga 1, por ejemplo. Si el caso es 2,
un cout que diga 2, con su respectivo break. Si el caso es 3, un cout que diga 3. Y por defecto, el mismo cartel, ¿no? Nos ingresó 1, 2 ni 3. Y acá había un salto de línea, si no me equivoco, en la línea 8. Sí, había un salto de línea por acá. Un salto de línea lo hacemos con un cout en L, ¿sí? Para que deje un espacio. Bueno, y si corro esto, va a tener el mismo resultado. O sea, a fines del usuario, el usuario final no se da cuenta que está hecho o con pseudo C o con C++, porque el resultado va a ser el mismo, ¿sí? Solamente se nota la diferencia cuando se ve el código, ¿bien? Pueden usar cualquiera de las dos. Si no ponemos el break, por ejemplo, si yo saco el break de cada caso y lo dejo, por ejemplo, en el caso 3, lo que va a pasar cuando ponga 1, como pueden ver, es que no tengo la terminación de cada caso. Entonces, toma como que tanto por 1 como por 2 como por 3 ejecute el código. Entonces me muestra los 3 casos. ¿Sí? Si fuese 2, me mostraría 2 y 3. Así que, fíjense lo que implica tener que poner, por qué ponemos ese break cuando estamos trabajando con código y pseudocódigo. Cuando estamos trabajando en diagrama, vieron que no había una instrucción de corte. Simplemente terminaba la estructura y listo. ¿Sí? Bien. ¿Dudas con esto? Por ahí se van a focalizar un poco más en esto o en el diagrama, ¿sí? Pero al que le gusta o le interesa el lenguaje C++, no es mucho más difícil. ¿Sí? Hay que ser un poco más estricto a la hora de codificar porque tiene bueno, palabras reservadas muy, muy precisas, pero por otro lado la ventaja es que esas palabras reservadas las colorea, como pueden ver, entonces uno se va dando cuenta si lo que escribe está bien escrito, es lo que quería poner, ¿sí? Y cada instrucción que tenemos en el diagrama la tenemos tanto en pseudo C como en el lenguaje. Bueno. ¿Se entiende, gente? ¿Preguntas? Los escuchamos y los leemos si tienen preguntas. Y si no, le mostramos una guía de ejercicios adicional a la que tienen, ¿sí? Que después vamos a resolver, ¿sí? Vamos a estar resolviendo esto. Yo les anoto acá la dirección. Perdón que estoy escribiendo de otro lado. Es esta la dirección. Yo voy a entrar ahora con el navegador que tengo acá. Bien, estos son ejercicios extras como para resolver el día de hoy. Y que luego la próxima clase podríamos resolver algunos o todos, ¿sí? Ahí fíjense los 5 ejercicios que hay para resolver. También ya tienen un nivel un poco más complejo que los que están en la guía 1 y los primeros de la guía 2, pero para practicar y evaluarse a ver cómo están, debería ser más que suficiente, ¿sí? Si quieren pueden, como les decíamos, hacerlo en el código, en pseudocódigo o en C y C++, y si tienen dudas pueden subir en el campus virtual el archivo, el CPP con la consulta, o pueden subir la captura de pantalla, si saben capturar la pantalla para mostrar cómo les quedó el programa, ¿sí? Así que estos serían los ejercicios como para resolver. ¿Alguna consulta ahí? Vi el uso del operador de asignación. Bueno, vamos a ver un ejemplo
aislado del operador de asignación. Le voy a poner asignación.cpp. Lo voy a hacer en pseudocódigo, pero ya saben que pasarlo a C y C++ no es difícil. Bueno, entonces acá lo que voy a hacer es declarar tres variables de tres tipos de datos distintos. Entero, num, ¿sí? Vamos a llamar carácter, letra, por ejemplo, y real, num2. Bien, estas son variables que yo las voy a mostrar num, voy a mostrar un salto de línea, voy a mostrar letra, voy a mostrar un salto de línea, y voy a mostrar num2, y voy a mostrar salto de línea. Así que uno abajo del otro debería aparecer lo que ahora tiene la variable num, la variable letra y la variable num2. Creo que esto ya lo vimos, si no, por ahí sería algo nuevo, porque ¿qué tienen actualmente estas tres variables? ¿Qué les parece? A ver, los leo, o si quieren hablar, también pueden hablar. ¿Qué tienen esas variables actualmente? Bien. Bien. Ahí Iván dice que lo que... Ahí justo me olvidé de prender el video, bueno, lo prendo cuando ya casi termine la clase, pero bueno. Iván dice que tiene un valor basura, ¿sí? ¿Y en qué consiste ese valor basura? Bueno, el tema es así. Una variable, como habíamos dicho, es una representación de la memoria, ¿sí? De lo que hay en la memoria en alguna parte, ¿sí? Y la memoria no puede no tener nada. La memoria siempre tiene alguna combinación de unos y ceros, ¿sí? En una representación binaria. Si lo decimos de una forma más técnica, tiene valores encendidos y apagados de energía, ¿sí? Por decirlo así. Entonces, eso se representa en un número, o una letra, o un número con coma. Como yo no le puse nada ni por teclado, ni por... ahí justo me está mostrando... esto suele pasar cuando uno está en una clase en vivo, ¿no? Les iba a decir que iba a tener basura, pero por alguna razón tiene todo cero y nada, y vacío, ¿sí? Pero si utilizáramos otro sistema operativo en otra situación, podría esto tener basura, ¿sí? Igual sigue siendo basura porque es un dato que nosotros no queremos que tenga cero, por ahí queríamos que tenga otra cosa. Pero suele aparecer un número mucho más grande, con cualquier valor que no tiene nada que ver, pero en este caso aparece cero, está muy, muy extraño. Esto para hacerme pasar vergüenza en vivo, simplemente. Pero bueno, básicamente lo que le quería responder a Iván, antes de que me traicione mi propio Codeblocks, es cómo se hace la asignación, cómo hago yo para que num tenga algo que yo quiero, no lo que el sistema operativo quiera. Y ahí uso el operador de asignación. Ya vimos que ingresa por teclado, pero el operador de asignación yo puedo, por ejemplo, decir que num vale 50, que letra vale la Z mayúscula, por ejemplo. Fíjense que como quiero poner la letra Z mayúscula, pongo con comillas simples, ¿sí? Y num2 va a tener 25,90. Bueno, 90 no tiene sentido, 9. Ahí está. Fíjense que para decir coma uso el punto porque esto utiliza la separadora de decimales con puntos, ¿sí? Bueno, y ahora cuando lo ejecute van a aparecer esos valores en lugar de 0 como aparecía antes, ¿sí? Me hubiese gustado que aparezca basura, pero no se dio. Cosas que pasan. No es comillas dobles, sino que es comillas simples, ¿sí? Acá lo pueden notar, es con comillas simples cuando uso una variable de tipo carácter.
¿sí? No es un texto, ¿sí? Cuando quiero poner un texto, ahí sí es comillas dobles. Pero la variable carácter no puede guardar texto, guarda un carácter, entonces es con comillas simples. Fíjense que si utilizan el CodeBlocks, les queda de color amarillo. Cuando ponen comillas simples, ahí se van a estar dando cuenta que esto es un carácter, ¿sí? Bien, ¿alguna consulta más? Había leído ahí el de los valores de los combustibles. Eso lo iba a usar para el switch, pero ya se ejemplificó con algo más sencillo, ¿sí? Que con números. Así que no tiene... Si quieren resolverlo, se puede armar un ejercicio en base a eso, pero ya quedó ejemplificado de otra manera. Yo voy a subir estos ejercicios, ¿sí? Al campo virtual. Si me permitís la pantalla, ¿Sí? les tiro uno que me da lindos valores de basura. Espero, hasta recién probando me daba lindos valores de basura. Dale, ahí dejo de compartir y la compartís vos. Salvamos el honor, no sea cosa que después Sí. perdamos credibilidad. Encima queda todo grabado, ¿viste? Así que ahí lo compartís vos. Bien, ahí lo hice más sencillito, solamente tengo, alguien preguntaba por las funciones, yo que soy medio vago hago que mis programas empiecen con la inclusión de un montón de librerías, lo uso para dar clase, digamos, así que no hay problema con esto. Entonces, lo único que hice fue declarar una variable y mostrarla. Como esa variable no está inicializada, el valor que tiene es un valor que es inconsistente, se dice, no sé qué tiene. Entonces, si yo lo ejecuto ahora, lo único que hace el programa es imprimir en pantalla la variable A, ¿no? Y miren qué bonita basura que tengo. A eso nos referíamos cuando mencionábamos basura. Y que tu compañero había puesto también. Vamos a imprimir esta otra que es float. Son valores inconsistentes, no sabemos, digamos, ¿no es cierto? A veces no nos interesa inicializarlo porque directamente, miren, qué bonito, notación científica y toda, miren qué linda porquería que tiro. Puede ser distinto, puede ser el mismo. Es completamente arbitrario el funcionamiento cuando algo tiene basura. Si justo utiliza el mismo espacio de memoria, va a tener lo mismo. Si no, va a cambiar. Bueno, dejo de compartir, así volvemos a la... Recuerden esto, a mí, por ejemplo, si yo lo primero que voy a hacer con A es hacerle un ingreso, no me interesa asignarle valores antes de inicializarlo porque la voy a usar directamente para pedirle al usuario que le ponga un valor que va a dejar de ser inconsistente, ¿sí? Si yo lo uso para hacer algunas otras cosas, como contar, como sumar y qué sé yo, por ahí me conviene inicializarlo en el valor 0, por ejemplo. Sí, depende de lo que yo necesite hacer. Una vez que yo hago esto, ya sí tiene consistencia la variable. Bueno, seguimos entonces. Bueno, ¿dudas? Lo ideal sería que, bueno, traten de hacer esos ejercicios sumados a los que están en la guía, esos ejercicios extra, que son 5, que le estábamos compartiendo recién, que están en esa dirección que pusimos en el chat, y que luego vamos a poner en el campus virtual para que no lo pierdan. Y si se animan, tratar de codificarlo, ¿sí? Pseudocódigo, lenguaje C++, y luego, la próxima vez que hagamos otra de estas videoconferencias, los resolvemos. Resolvemos el que más se les haya complicado, resolvemos todo, no hay ningún problema. Y les queda, obviamente, también los apuntes, los ejercicios resueltos como a modo de ejemplo, ¿sí? Estos que usamos hoy también en avisos
se va a subir un zip con todos los archivos que trabajamos hoy, así los pueden abrir, ¿sí? Tanto pseudocódigo como los que hicimos con 6C++. La próxima clase vamos a empezar a partir, digamos, de la resolución de estos ejercicios que Ángel les está compartiendo, ¿sí? O sea, Claro. ya no vamos a hacer un repaso, sino que vamos a tratar de avanzar en la resolución concreta de los ejercicios, de responder a las respuestas que ustedes, a la respuesta de las preguntas que ustedes hayan hecho durante la semana en el aula o nos hagan directamente en la clase, y si nos da y avanzamos bien, podemos enganchar en el otro tema que es el que sigue, que es ciclos, ¿no? Pero, Claro, el ciclo exacto. Y si alguno se anima y quiere compartir la pantalla, como lo hizo Daniel o lo hice yo, a resolver un ejercicio con su propio Codeblox en su máquina, lo podemos hacer, no hay ningún problema. o si lo hacen en diagrama también, O en diagrama pueden también. mostrar el diagrama y compartirlo. Claro, le pueden hacer el diagrama en un papel si quieren, le sacan o escanean o le sacan una foto en la que se vea bien, y después eso lo pueden mostrar con la herramienta Zoom, y se puede ir viendo el diagrama y explican cómo fue resuelto los ejercicios. ¿Sí? ¿Y con qué método se evalúa? En la normalidad de las cosas, si estamos en un aula, con un examen, con ejercicios como los que estaban viendo, más complejos, y lo resuelven con la manera que ustedes quieran representar el algoritmo. Puede ser diagrama, puede ser pseudocódigo, puede ser código en C. Tiene que ser en papel y lápiz, así que si van a hacer pseudocódigo, tienen que escribir el pseudocódigo en papel, ¿sí? Si no el diagrama. Sí, básicamente son prácticos, Sí. por ahí podemos hacerle alguna pregunta sencilla. Nuestra materia no se caracteriza demasiado, bueno, la ingeniería en general, ¿no? Con tener preguntas abiertas donde hay que hacer todo un desarrollo. A veces también lo que podemos ponerles para resolver es, les mostramos un diagrama y le preguntamos si tiene error, si funciona, qué es lo que interpretan ustedes que hace ese programa, ¿no es cierto? O sea, en vez de darle un enunciado para que ustedes hagan el programa, a veces hacemos el ejercicio al revés, le damos un diagrama y ustedes nos tienen que decir qué es lo que ese programa hace, ¿no? Igual vamos a ir practicando con modelos de examen cuando lleguemos, ¿no? Nosotros tenemos en el cronograma, bueno, recién a fines de julio, ¿no es cierto? Sí, ahí me estaba por fijar exactamente cuándo sería la fecha del examen, si no sufre ninguna modificación el cronograma, ya les digo. El primer parcial sería el 1 de julio. ¿Sí? Que esperemos que no estemos en cuarentena todavía. Seguro, no sé, que esperemos que no, claro, sí. No sé. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo. Son cosas que hoy en día no podemos asegurar, ¿sí? Si estamos todavía con algún tipo de impedimento de estar así todos juntos en persona, que podría ser que todavía estamos en invierno, no recomienden que haya mucha gente junta, y imagínense, ustedes son primer año de la carrera de Ingeniería Mecánica, son un montón, así que no se podría garantizar eso. Así que, llegado el caso, vemos. Por ahora, practicar con la herramienta que tenemos, que es esto, Codeblox, o papel y lápiz, y pensar, y ya cuando llegue el momento, vemos. Si no, podemos correr las evaluaciones para fin de año, podría ser una opción, ¿sí? Después vemos. Si no, en el asado que dijo Daniel con los sanguchitos y las bebidas, se hacen el examen y después se comen los sanguchitos. Esa es otra opción. Pero bueno, no sabemos todavía cómo vamos a proceder, ¿sí? Porque depende mucho de cómo siga esto. Ahí Fabián dice, más cuarentena no. Ojalá podamos terminarla pronto. Pero bueno,
Vamos a ver, ¿sí? Bueno, esto ya se termina casi el tiempo y bueno, quedó claro entonces las actividades para la semana y cómo arrancaríamos el miércoles que viene a las 6, si está todo bien, el miércoles a las 6 con Zoom, ¿sí? Yo voy a publicar el link y el ID y nos volvemos a conectar. ¿Está bien? Bueno, gente, ¿No? a cuidarse, a practicar, tienen el aula para hacernos consultas, eventualmente. A veces hacemos a tiempo, más que nada Ángel y Brian, de responderlas, pero miramos si no tomamos cuenta para la próxima clase. Pero bueno, aquí estamos tratando de que esto sea, digamos, pase de la mejor manera y que podemos aprovecharlo. Nosotros tenemos la posibilidad de contar con estas plataformas tecnológicas y la suerte de tener un equipamiento mínimo para poder llevar adelante estas reuniones, así que tenemos que, digamos, bueno, aprovecharlo y avanzar todo lo que podamos avanzar, que es bastante, digamos, ¿sí? Y la verdad que nosotros estamos bastante contentos porque hay mucha gente que está participando de las clases, ¿no? Eso es muy alentador, digamos, habla de manera interesante, más que nada de ustedes, digamos, porque nosotros es nuestro trabajo, ¿sí? Y nos gusta realmente hacerlo y esta es la posibilidad que tenemos de hacerlo ahora. Así que bueno, nos vemos el próximo miércoles. Sí, ahí le contesto, termino de contestar una última pregunta en el chat y ya terminamos, ¿sí? Pasa que si cierro la conexión. Bueno, listo, gente. Cualquier duda que tengan pueden preguntar en el foro de dudas, ¿sí? Y seguimos la clase que viene. Hasta luego. Chau, chau.